vamos a empezar oficialmente. Aprovecho para darles la bienvenida. Mi nombre es Martín Chamorro, estoy presentando a Rosana Famularo en esta charla especial regional que se organiza a través de la Federación Internacional de Traductores, la regional de América Latina, también conocida como FITLATAM, que también queremos aprovechar para comentar que ayer cumplió 16 años, así que es un día también de celebración para, bueno, para todos, como miembros de las asociaciones que son miembros de FITLATAM, así que también, bueno, tenemos ese comentario especial. También organiza la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, AATI, de la cual somos miembros algunos de los que estamos presentes. Y bueno, Rosana, nuestra presentadora, además forma parte es una de las coordinadoras de la comisión denominada TABAC, que es traducción audiovisual y accesibilidad. En la parte de accesibilidad se incorporó recientemente, y bueno, es un espacio en construcción, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta charla está dirigida a personas oyentes que sean profesionales o estudiantes de la traducción. De todas maneras, dentro de la ATI se está desarrollando una política de accesibilidad para que todo el material que ofrecemos, o una buena parte del material que ofrecemos, se pueda ofrecer con subtitulado y con contenidos accesibles. Justo estábamos hablando con Rob de que a través de la ATI estamos ofreciendo varias capacitaciones, ¿sí? Relacionadas. Hoy, por ejemplo, empezó un curso de traducción audiovisual. Después tenemos un curso de audiodescripción, y un poquito más adelante tenemos otro curso sobre interpretación en lengua de señas argentina en español, ¿sí? Todas estas informaciones las pueden ampliar mandando un mail a cursos@ati.org.ar. También quería comentar sobre unas publicaciones de Rosana, si bien ahora voy a leer la bio, no quiero olvidarme de nombrar sus libros, para quienes estén interesados en la temática. Tiene, bueno, un primer libro, El intérprete y la persona sorda en la administración pública. Después otro libro que se llama Medio Cielo, que es la historia de una asociación de mujeres sordas. Y el libro más reciente, que se llama Despejar X, que es sobre la interpretación de lengua de señas y en lengua oral también. Y yendo puntualmente al tema de la presentación de hoy, la temática de la accesibilidad es bastante reciente para los profesionales de la traducción, aunque el acceso a la información fue y es uno de los temas más recurrentes en las agendas de los grupos vulnerables, especialmente de las personas con discapacidad y los adultos mayores. La normativa vigente abre espacios de intercambio y colaboración entre profesionales, agrupaciones, asociaciones de personas con discapacidad que demandan servicios de traducción con diferentes modalidades de acceso a la cultura, la educación y el entretenimiento. Pero ¿cuáles son, para el conocimiento de los profesionales de la traducción, las particularidades y las necesidades de un grupo que dista de ser homogéneo en su conjunto? Bueno, ahora Rosana nos va a responder un poco esa pregunta tan importante. Les cuento que Rosana Famularo es intérprete de lengua de señas argentina-español y docente de francés. Es egresada del Instituto Superior de Profesorado de Joaquín B. González de Buenos Aires, máster 1 en Tecnologías de la Comunicación Audiovisual por la Universidad de Poitiers en Francia. Se desempeñó como ILSA-E, o sea, como intérprete de lengua de señas de Argentina a español, en el INAP y en el INADIC, son dos organizaciones de la Argentina, para quienes no estén en el país. También es docente de la Tecnicatura en Interpretación y Traducción de Lengua de Señas de Uruguay en español, en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y en el Traductorado Público de Francés de la UMSA, pues una universidad que está en Buenos Aires. También, como había mencionado antes, es co-coordinadora de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, ATI. Bueno, Rob, me callo, te dejo el micrófono y la pantalla a vos, ¿sí? Bueno, muchas gracias Martín. Buenos días a todos en toda Latinoamérica, me contaron que hay gente de todos lados.
hay gente de muchos puntos del país, y bueno, les agradecemos el interés que tienen por esta temática que realmente nos apasiona. A mí me gustaría tener tres ideas principales antes de prepararles, de mostrarles, mejor dicho, el PowerPoint que armé. Nosotros dentro de la comisión, que como dijo Martín, es reciente porque toma y a cierto modo une y potencia lo que es por un lado la traducción audiovisual y por otro lado lo que existía que era la interpretación en lengua de señas. Vamos a ver que la accesibilidad es mucho más que eso, totalmente, mucho más que eso, y por eso decimos que en la ATI estamos construyendo accesibilidad, aspiramos al diseño universal y reconocemos la diversidad en la diversidad. Entonces, estas tres ideas que nos parecen fundamentales para poder desarrollarlas, y particularmente porque pienso que hay gente que está trabajando ya en temas de accesibilidad y en temas de discapacidad, hay muchos traductores que se han acercado a esta temática por el lado de la traducción audiovisual. Entonces vamos a ver, y vamos a ver qué es dentro de la traducción esto de la accesibilidad. Así que si les parece bien, yo voy a desaparecer y voy a buscar mi PowerPoint. Acá estamos. ¿Me escuchan? Te escucho, Martín. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? De acá se escucha perfecto. Ahora yo pregunto en el chat si alguien no escucha, ¿sí? Muy bien. Yo traté de hacer algo bastante visual, vamos a charlar a partir de las imágenes que voy presentando, y me gustó particularmente empezar con este. La ATI está afiliada a la FIT, que es la Federación Internacional de Traductores. Hay una parte que es FIT Latam, la que está organizando esta charla, y recientemente en sus discursos, la FIT habló de la diversidad, o sea, traducción y diversidad. Cada año, para el 30 de septiembre, la FIT presenta un afiche que después se difunde en todas las asociaciones afiliadas, y recién en el 17 se habló de diversidad. ¿Qué es esto de diversidad? 17. Paralelamente... Una consulta, disculpa. ¿Tenés vos la presentación en pantalla? ¿Pusiste para compartir pantalla? A ver, espera. Sí, gracias. A ver, vamos a ver. Vamos de nuevo. ¿La ves? ¿Ahora me ven? Ahí la vemos, perfecto. Bueno, vamos a ver. Tenés que ponerla en modo de presentación y listo, ya estamos. Ya estamos desde acá. Listo. Espera que... Ahí estamos. Espérate, anterior. Acá está. Espera que saco las fotos. Vamos a ver que todos estos temas son bastante recientes. Recién en el 2017, y esto me lo aprendí, la 71ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta por unanimidad una resolución que reconoce el papel de la traducción profesional para vincular a las naciones y fomentar la paz, el entendimiento y el desarrollo. Y recién, a partir de ese año, la ONU es la que reconoce el 30 de septiembre como Día Internacional de la Traducción para las Naciones Unidas. Vamos a ver que la traducción también se hizo desde siempre, porque lo vamos a ver en esta imagen. Hay alguien que está en la parte de espera, aparece un mensaje acá, puede ser, con un iPhone. Martín, ¿te fijas? Bueno, ¿me oís? Sí, decime. Me aparece alguien que dice que está con un iPhone, que está ingresado en la sala de espera para esta reunión. Sí, ahora lo miro. ¿Verdad? Bueno, hay una imagen que para todos los que trabajamos con traducción es muy conocida, que es esta famosa Torre de Babel. La Torre de Babel, con el mito de Babel, habla exactamente de la diversidad de lenguas. Y eso lo podemos tomar, por un lado, como una maldición, porque se acabó la lengua única, ese mito de la lengua única, y aparecen todas las lenguas, y aparecemos todos los traductores y los intérpretes. Ahora bien, ¿qué entendemos por traducción y accesibilidad? Vamos a ver que el tema de accesibilidad es inherente a la temática de discapacidad, como lo vamos a ver después, de limitaciones funcionales, diversidad funcional y demás.
entra en ese contexto. O sea, la traducción existió, se usaban lenguas extranjeras, lenguas de señas con menos reconocimiento, más reconocimiento, pero recién hace poco tiempo se empieza a hablar de traducción y accesibilidad. El término de accesibilidad es bastante reciente, no solo en áreas de la traducción, en estudios de traducción, sino también para los temas de discapacidad o lo que se llama también la diversidad funcional. Van a ver que el logo que representa la discapacidad es este, donde aparecen distintos personajes o distintas partes del cuerpo que marcan algo que funciona distinto desde lo físico, podemos decirlo así. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta, y seguimos hablando de leyes macro a nivel universal, porque todas estas normas que presentan las Naciones Unidas son normas generales que después los países, o lo que se llama cuando lean un documento, los estados partes, firman. Y hay muchas veces que los países, porque hay países que todavía no han reconocido a nivel nacional, por ejemplo, la lengua de señas o en actividades de accesibilidad, pero al firmar o al adherir a esta norma de las Naciones Unidas, y particularmente a esta, que es fundamental y que después los invito a googlear y bajársela porque está en libre acceso, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006. En Argentina fue ratificada recién en el 2008. Sería interesante que cada uno de los que están en sus países vieran cuándo se ratificaron. En general son muy pocos los países, existen, que todavía no la han ratificado. Ahora, ¿qué nos dice esta documentación o esta norma? Nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Nosotros estamos hablando hoy de discapacidad de una forma, hace 20 años se hablaba distinto, hace 50 años se hablaba distinto, y seguramente dentro de 20 años y dentro de 50 años se hablará distinto. La discapacidad es un concepto social, es histórico y es social, o sea que evoluciona. Las prácticas ligadas a la discapacidad van evolucionando por técnicas, por cambios de actitudes, que los vamos a ver ahora, por nuevas prácticas que van apareciendo, entonces todo eso se modifica. Para los que tengan ganas y después pueden buscar los distintos modos de abordar la discapacidad. Por un lado fue desde la parte médica, desde la parte social, y actualmente con esto de la inclusión, de ver al otro, y entra hace relativamente muy poco tiempo desde la óptica de los derechos humanos. Esto es absolutamente algo nuevo o algo bastante novedoso, para ver también cómo este concepto o el paradigma de acceso o de entendimiento a la discapacidad va cambiando con las épocas. Eso no quiere decir, como todos los paradigmas, que coexistan, o sea que hay ideas, actitudes que van coexistiendo temporalmente hasta que finalmente un paradigma cae y hay algo más superador que lo reemplaza. Ahora bien, entonces, esta discapacidad siempre es una relación entre. La discapacidad no se da aisladamente, siempre hay alguien que tiene una discapacidad, hay alguien que favorece también esa discapacidad, al poner las famosas barreras y demás. Entonces, siempre la discapacidad va a ser un concepto relacional. Hay una interacción, y para nosotros, traductores e intérpretes, trabajamos con la interacción, siempre hay algo o hay otro que influyen en esta relación. Y por supuesto, muchas veces las soluciones, yo creo que la mayoría de las veces, tienen que ser de a dos. Una de las partes no puede solucionar el problema. Entonces, se habla de barreras debidas a actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Esto ya es derechos humanos. Ahora vamos a ver que por un lado hay barreras y por otro lado hay también actitudes, barreras físicas y actitudes psicológicas que tienen que ver con esto de cómo miramos a la discapacidad. ¿Sigo? Bien,
Es interesante, para tener un marco de referencia, los informes que presentan tanto los organismos nacionales como los organismos regionales. Hay un organismo que me pareció interesante, el informe de la CEPAL del 2012, la Comisión Económica para América Latina, que habla para América Latina de cómo es, porque todo el mundo pregunta, y bueno, pero ¿cuántos discapacitados hay? Porque si vamos a tomar unas medidas, o vamos a tomar unos ajustes razonables, como vamos a ver después, vamos a pensar en un diseño, en adaptaciones, ¿cuántas personas hay? Bueno, vamos a ver cuáles son esos números que pueden llegar a servir para finalmente organizar políticas públicas. En nuestra región, en América Latina, prevalecen las limitaciones visuales y de movilidad, seguidas por las deficiencias de la audición y el habla, y también las dificultades relacionadas con la función mental y la destreza que lo vamos a ver, que es una destreza cognitiva de entendimiento. Esto va a ser después interesante para ver de qué forma esto influye también en la traducción y en la interpretación. Y esta información está dada por los censos nacionales que se realizan cada tantos años en este informe del 12, en 18 países de América Latina. ¿Qué pasa con Argentina? A modo de ejemplo, a los colegas de otros países, les contamos que en general trabajamos con el censo del 2010, que lo organizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces se preguntaron, porque después el término era, yo le voy a preguntar a la persona si es discapacitada o no, porque finalmente el censo lo voy a tener que ver, y en muchos casos la discapacidad no se ve, hay muchas discapacidades o situaciones discapacitantes. También se habla de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, porque la discapacidad puede ser permanente o puede ser temporaria. Si yo me caigo, me rompo una pierna, voy a estar en situación de discapacidad temporaria, porque voy a tener que necesitar rampas, porque voy a tener que necesitar colectivos bajos, etcétera, etcétera. Entonces, eso se entiende, por eso también es un tema cómo preguntarle a alguien si es discapacitado o no. El censo no usó la palabra discapacidad, esto fue una gran discusión, y habló o se mencionó las dificultades o limitaciones permanentes, lo que se llama EDLP. En nuestro país, sobre 40 millones y monedas de habitantes, hay más de 5 millones, lo que sería el 12,9% de la población. Y algo muy interesante, porque nos toca a todos, que es a mayor edad, mayor dificultad o limitaciones permanentes. O sea que por la cantidad de años que vamos a vivir, en algunos lados por las condiciones de vida también que tenemos, problemas sanitarios, problemas de desnutrición y demás, todo eso tiende a crear situaciones de discapacidad o discapacitantes. En Argentina tenemos, como coincidía con los valores regionales, la gran mayoría son limitaciones o dificultades visuales. Luego siguen las motoras de miembros inferiores, luego las cognitivas, las auditivas y por último las motoras de miembros superiores. Esto para ver más o menos con qué porcentaje nos manejamos. Y relativamente coincide con los números que se manejan a nivel mundial. En general también tenemos que pensar que en el caso de Latinoamérica, los países que están más desprovistos o en situaciones económicas desfavorables, van a crear no solo mayor discapacidad, pero sí mayor dificultades de poder responder a esa discapacidad, porque no va a haber servicios acordes, porque no va a haber gente preparada para asumirlos, etcétera, etcétera. Pero este tema de los adultos mayores que aparece acá, que a mayor edad, mayor o posible discapacidad, me parece interesante para algunas de las cosas que vamos a ver después, como, digamos, técnicas o de traducción o demás, o cosas que están vinculadas a la traducción. Dijimos que las personas con discapacidad no son todas iguales, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de meter concretamente a todos en la misma bolsa.
cada uno tiene su necesidad particular, y esto se debe a un montón de factores, a múltiples factores, de los que hay la edad, la situación económica, el sexo, la situación familiar, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado también cuando uno empieza a trabajar en estos temas, de pensar, bueno, todo el mundo necesita esto, todo el mundo necesita audiodescripción, todo el mundo necesita. No, realmente hay que pensar que hay que ofrecer distintos servicios y ver cuáles son los que mejor se adecúan a la demanda concreta de un grupo. Porque evidentemente la diversidad es diversa. En el caso que nos toca a nosotros, los que trabajamos con traducción y con interpretación, el tema, las barreras, son las famosas barreras de comunicación. O sea, yo no accedo de una forma natural, si quieren, o de una forma como todo el mundo, por eso se habla de un principio de igualdad para todo el mundo, de la misma forma. Entonces voy a tener que buscar formas o maneras de que la accesibilidad esté resuelta en temas de información y de comunicación. Los logos que se manejan y que incluso se ponen en los documentos para avisar que la accesibilidad está garantizada, son los que figuran acá, son los más frecuentes. Pueden variar por ahí en algunos casos, pero me parece que son bastante gráficos, como pictogramas, para poder identificar estos grupos. Por ejemplo, tenemos personas, la oreja repetiría a personas con una pérdida auditiva, o sea, con una discapacidad auditiva, pero no necesariamente que usen lengua de señas, lo que sería el segundo dibujo, en fondo azul, las manitos que presentan ahí, es un grupo que necesita, que va a tener que tener una accesibilidad a través de una interpretación en lengua de señas, una persona ciega, que vamos a ver qué tipo de discapacidad tiene, porque ahí simplemente tiene una baja visión, y lo que necesita no es braille, sino ponerle las letras más grandes, lo que se llaman macrotipos. Una persona mayor, vamos a ver qué tipos de necesidades puede llegar a tener, y si también la edad va a estar vinculada no solo a temas de visión, audición, sino también temas cognitivos. Una persona ciega, ahí lo tienen, y ahí también los anteojitos creo que representan a una baja visión. Luego, personas. Por supuesto, estamos trabajando con personas con diferencias funcionales, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual, personas con pluridiscapacidad. Eso también se dice que no hay personas con una discapacidad única y nada más, serían casi los de modelo de laboratorio. Uno siempre tiene una cosa y la otra. Por supuesto, hay que ver de qué forma uno lo maneja y también cómo la sociedad presenta o maneja esa discapacidad y facilita y permite generar soluciones que esas pluridiscapacidades sean menores. Y también el tema de adultos mayores. Luego, una de las cosas por las que podemos empezar, nosotros que trabajamos con las lenguas o con la comunicación, son las buenas prácticas en la comunicación. A veces traducimos y lo vamos a ver en documentos, ¿qué es lo que se tiene que decir? Si quieren, ¿lo políticamente correcto? No. Es el vocabulario que se usa hoy en día. Por ahí en otra época se podía usar y no pasaba nada. Hoy por hoy, sí, está mal usarlo. Incluso uno puede meterse en bretes de discriminación y demás por usar términos que no corresponden. Por ejemplo, vamos a decir, no hay que decir discapacidad intelectual, no hay que decir discapacitados psíquicos, sino hay que decir personas. Siempre, primero es la persona, después lo que viene. Pero primero persona. Yo no puedo decir es un discapacitado. No, es una persona con discapacidad. Es una persona con una diversidad funcional. Es una persona en situación de discapacidad. No se dice minusválidos, no se dice retrasados. Si ustedes ven también documentos, todos estos temas se empezaron a trabajar mucho en los años 80, en la década del 80, se empezaron a hablar con los impedidos, con los minusválidos, con los retrasados, y eso vamos a ver que en cierto modo no, sí, bastante, estigmatiza a la persona y la pone dentro de un lugar absolutamente apartado.
O sea, somos nosotros y son los otros. Sí, está bien. Pero vamos a ver cómo podemos ver que cualquiera puede estar del otro lado. Entonces, otra cosa también que se usa, y lo vimos casualmente, seguramente esto se ve mucho en los medios, cuando se dice tal persona sufre o padece una discapacidad. En general, se tiene que decir, tiene una discapacidad. La persona tiene una discapacidad intelectual. No padece, no sufre. En todo caso, va a padecer y va a sufrir eso si la sociedad no le brinda los medios para. Si un sordo que usa lengua de señas va a una conferencia y no hay un intérprete disponible o no hay un servicio de subtitulado para quien lo necesite, ahí sí va a padecer una ausencia, pero no porque la tiene él, sino porque no se la han brindado. Bien como también cambia el modo de ver y de ubicarnos frente a un problema. Por ahí el problema es el mismo, pero sí se modifica, y lo vamos a ver que sí que se modifica con las técnicas, se modifica con la tecnología, y en lo que respecta, por ejemplo, a traducción audiovisual, un montón de cosas, cómo cambió completamente eso, y cómo cambia paralelamente con la actitud, no solo de las personas que interactuamos con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad o con diversidad funcional, sino también esos mismos grupos de personas, cómo se han, y se dice, empoderado, y cómo también van cambiando la mirada y cómo también contribuyen, no solo a ser el problema, sino también brindar parte de la solución. No se dice una persona anciana, se dice un adulto mayor, y tampoco se dice una persona normal, porque también tendríamos que ver qué es, sino simplemente una persona sin discapacidad, y yo agregaría por ahora. A ver, no puedo seguir. Ahí está. Por supuesto que no hay que decir, y empiezo por la de abajo, un mudito o un sordomudo. Se dice una persona con discapacidad auditiva o hipoacúsica. Y del mismo modo tampoco se dice un invidente, una persona con discapacidad visual. En último caso se dice un ciego, una persona ciega. Siempre recordando que hay que poner el término persona. Una persona sorda, una persona ciega. Un invidente realmente hoy por hoy no tiene sentido, no tiene validez. Y acá venimos a un tema que me compete particularmente para los que se acercan a la lengua de señas, para los que se acercan a la traducción audiovisual. No se dice lenguaje de señas, no se dice mímica gestual, no se dice lenguaje de los sordomudos, no se dice lenguaje de las manos. Esto lo vemos, porque a veces lo podemos ver, nosotros como traductores o como intérpretes sí podemos modificar y adaptar eso a las buenas formas de comunicación. No se dice lenguaje de señas, todos estos términos, si alguien entra y empieza a buscar y empieza a googlear y empieza a ver los artículos en diarios, en los medios, en la televisión, se dicen, se usan, están frecuentes, son frecuentes. No se dice lenguaje de señas. ¿Cómo se dice? Se dice lenguaje de señas, esto se adoptó en América Latina, más el gentilicio que expresa el origen geográfico de la lengua de señas en inicial mayúscula, a veces se pone directamente las iniciales, LSA, se pone en mayúsculas. Yo digo interpretar en lengua de señas, cuando yo digo en lengua de señas es en minúscula, pero si yo digo interpretar en lengua de señas argentina, en lengua de señas uruguaya, en lengua de señas colombiana, o lesco, creo que tenemos a un colega de Colombia, en lesco, tenemos que poner el término en mayúscula. En América Latina decimos lenguaje de señas. Si buscamos, lengua de señas, perdón. Si buscamos en la bibliografía española, vamos a encontrar lengua de signos. En algún momento, y antes de los años 80, en América Latina también se hablaba de signos, y muchas veces porque había un calco directo del American Sign Language, o sea, la lengua de signos americana, sign por signos, cuando en América Latina la traducción correcta es señas.
Acá hay unos términos, y yo les hablé y les comenté que aspiramos al diseño universal, y aspiramos como sociedad, y porque estamos también inmersos en una sociedad que tiene ciertos límites, a veces son faltas de ideas, a veces son faltas de presupuesto, pero lo que realmente tenemos que aspirar es a lo que se llama el diseño universal. Este diseño universal es un paradigma de concepción y diseño relativamente nuevo, estoy leyendo, que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos especialmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo considero, que después lo podemos discutir y demás, si la traducción es un producto o es un servicio, tiene que ser, si es un producto, accesible para todos, una traducción audiovisual, un producto audiovisual traducido, tiene que ser accesible para todos, para personas sordas que usan lengua de señas, para personas sordas que no usan lengua de señas y que necesitan un subtitulado, que tenga audiodescripción para personas que no ven, por ahí que el subtitulado también sea bastante grande para las personas, o que tengan la opción de cambiar el tipo, o sea, la escritura, el tamaño del tipo, de la tipografía para personas de baja visión. Todo eso tendría que estar ya en la concepción de un producto, que tuviera todo esto. Y esto se adapta no solo a las cosas de comunicación, sino al diseño universal de viviendas, de servicios, de atención al público, etc. ¿Qué es esto? Que es interesante, porque si vamos subiendo en una escala, y por eso decimos que estamos construyendo accesibilidad, pero aspiramos al diseño universal, no como utopía, porque creo que va a ser posible. Ahora lo estamos construyendo, lo estamos viendo, lo estamos pensando, porque la cuestión es, bueno, son cosas nuevas, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es muy difícil resolver cosas nuevas con cosas que tenemos de antes, ¿no? A veces hay que dar vuelta, a veces hay que consultar nuevos actores, preguntar, ir ensayando, ensayo-error, hasta llegar a un producto o a un servicio que sea realmente, y validarlo, por supuesto, validarlo para ver si sirve, si no sirve, si hay que hacer ajustes y demás. Esto es lo del diseño universal, que es más grande que accesibilidad, porque es disponible para todos. No para un grupo de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, sino para todos. Entonces ahora sí, hacemos un escalón para abajo y nos vamos a meter en a qué llamamos accesibilidad. Algo es accesible cuando tiene la cualidad de ser accesible y de fácil comprensión. Esto no quiere decir solamente comprensión en términos cognitivos, sino también de ver y demás, entendido como el grado de posibilidad de toda persona para utilizar un objeto, por ejemplo, visitar un lugar o acceder a un servicio, por ejemplo, un servicio de traducción, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o técnicas. Y esto de accesibilidad, entonces, ¿cómo llegamos a hacer algo accesible? Por lo que la convención, si se toman una tarde para leerla, que es muy interesante porque toma distintos aspectos: salud, recreación, mujeres, niños, recreación, no sé si lo dije, acceso a la cultura, toma todo lo que es la vida completa, no solamente la salud. Muchas veces la discapacidad estaba ligada solo a la salud y solo se hablaba en términos de salud. Hoy por hoy no, porque una persona con discapacidad es una persona que necesita y que tiene el derecho de estudiar, de acceder a bienes culturales, a moverse, a viajar por todos lados, etcétera. Por eso también se habla de turismo accesible, a una concepción mucho más grande. La Convención habla de modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada e indebida, cuando se necesite responder a un caso particular, y particularmente para garantizar, ahora sí y solamente a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
¿Se entiende la diferencia en lo que es deficiencia, discapacidad, diseño universal, accesibilidad? Esos son términos que tenemos que manejar porque no son lo mismo, no son sinónimos, cuándo se usan, cómo se usan y concretamente para qué se usan. Luego, volvemos a lo nuestro, comunicación. La comunicación, según la convención y que después las leyes nacionales, provinciales, los decretos, las ordenanzas van bajando de esa ley, lo que se llama la ley madre, la primera, y ahí baja todo. La comunicación incluye tanto la lengua oral como la lengua de señas, la visualización de textos, la transcripción al braille. El braille no es una lengua, el braille es un sistema de codificación, de transcripción. Por eso se dice correctamente transcribir a braille. Transcribir a braille y transcribir a tinta. No se dice transcribir a español, es braille o tinta. La comunicación táctil, por ejemplo, en el caso de la accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad visual, hay que crear y hay que armar lo que se llaman mapas ápticos, son esas cosas que se tocan, cuando uno va a un museo en general se dice prohibido tocar. Bueno, esto todo lo contrario, hay que tocar, porque es la única forma de poder percibir una textura, percibir, por ejemplo, en el caso de cultura, un tamaño, etc. Todo eso estamos pensando también en accesibilidad cultural que engloba a los intérpretes, que engloba la traducción y a la interpretación. Seguramente, y yo creo que cada día más, porque lo vemos, los traductores e intérpretes estamos trabajando en ámbitos mucho más grandes. Antes estábamos ligados, por ejemplo, en el caso de lengua de señas, o personas con algún tipo de discapacidad, a ámbitos educativos, nada más. Bueno, hoy por hoy no, es todo. Es lo recreativo, es el turismo, es la cultura, es la recreación, es todo eso. Los macrotipos, ¿qué son los macrotipos? Simplemente cosas que se vean más grandes. Es, por ejemplo, y lo vemos, la web accesible, donde yo tengo la posibilidad de agrandar la tipografía que tengo para ver, porque tengo baja visión, por más que me ponga anteojos que parezcan vidrio de botella, no veo, entonces necesito agrandar lo que se ve, agrandar el texto. Esos macrotipos. Muchas veces, por ejemplo, en alguna clase o en alguna conferencia y demás, se dan textos aumentativos, grandes, simplemente está el texto más grande, para que se pueda ver. ¿Qué es esto? Los formatos aumentativos o alternativos de comunicación. También incluye la comunicación la lengua escrita, la escritura. Ahora algo que va apareciendo y que es muy interesante, que es el lenguaje sencillo, simplificado o la lengua fácil. Eso, en general, está ligado a las discapacidades intelectuales, a las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, a las personas que tienen una dislexia, a una persona que tuvo a una ACV, a una persona que tiene un principio de Alzheimer, que va perdiendo cosas. Entonces, ¿cómo simplificar también un lenguaje? Y todo esto nos va a poner también no en un brete, pero sí en una reflexión, es decir, los intérpretes vamos a hacer traducciones, vamos a hacer adaptaciones, ¿qué vamos a hacer? Simplemente yo creo que tenemos que hacer lo que nos encarga como traducción que hagamos. Lo que nos encarga, lo tendremos que hacer. Y eso será, creo, la forma de dar un servicio adecuado a un grupo o a una persona que realmente necesita eso y no otra cosa. Los sistemas auditivos, para poder escuchar, los medios de voz digitalizada, que son los lectores de pantalla, y otros medios alternativos de la comunicación verbal e incluso no verbal, porque para manejar el código braille hay que saber braille, hay que haber sido alfabetizado en braille. No cualquiera y naturalmente sabe leer o escribir en braille. Hay un proceso de aprendizaje y de enseñanza del braille. Lo mismo para la lengua de señas. La lengua de señas, cualquier lengua de señas, no son gestos, es un código lingüístico que está codificado y que hay que aprender. ¿Cómo se aprende? Bueno, ya creo que nos podemos imaginar en contacto con personas sordas, en un medio absolutamente lingüístico que favorezca eso.
a través de cursos, etcétera, etcétera. Pero no es una cosa que equivalga a una cosa por la otra. Sí, para las personas que no saben, es muy interesante también el sistema Braille, es una transcripción. A una letra corresponde un puntito de Braille. Muy interesante el sistema que se sostiene y es algo cerrado. En el caso de la lengua de señas o en la lengua escrita, por ejemplo, es un sistema abierto, absolutamente abierto, porque no es un código de tantas letras o de tantos puntitos como podría llegar a ser el código Braille. Y seguramente lo que también va a influir muchísimo son las tecnologías de comunicación y las tecnologías de información, que se llaman las TIC, las famosas TIC. Luego, volvemos a la parte de traducción, y esto también nos va a poner a pensar en dos tipos de traducción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dos tipos de traducción. Una traducción interlingüística, que es la que hacen todos los traductores o intérpretes de lenguas extranjeras, de una lengua a otra lengua. En el caso de accesibilidad, de lengua de señas a español y viceversa. De un lado, o sea, directa o inversa. Eso es lo que sería la traducción interlingüística. Tenemos dos códigos lingüísticos, dos para empezar, podemos tener un montón. Y por otro lado tenemos la traducción intralingüística, dentro de una misma lengua. No voy a tener dos lenguas, sino que tengo una misma lengua y voy a tener que buscar la forma de, como decía Eco, decir lo mismo, pero en la misma lengua. Entonces, acá entrarían el español oral a español escrito, el español simplificado, con las siglas que van apareciendo y que ya empezamos a manejar, los que empezamos a trabajar con traducción audiovisual, y que vemos, por ejemplo, en los DVD, en los Blu-ray y demás, cuando dicen que dentro de las opciones que yo puedo elegir, ahí está el menú de elección de este producto que aspira a ser universal, o sea, cada uno elige en ese menú lo que quiere. Los subtítulos, que es SPPS, que es subtítulos para personas sordas, es la traducción que corresponde en español a lo que está en inglés, y la audiodescripción, cuya sigla es AD. Entonces, volvemos a Argentina y después cada uno nos contará, porque la idea es que podamos seguir en contacto y poder pensar también todos juntos a nivel regional cuáles son los antecedentes, cuáles son los marcos legales que van permitiendo, en cierto modo van facilitando, en cierto modo lo digo, porque las leyes están, pero a veces no se cumplen, particularmente con esto, porque se dice que no están los presupuestos, porque no hay recursos humanos capacitados permanentemente, etcétera, etcétera, porque nadie los pide. Entonces, bueno, si nadie los pide, yo no lo voy a poner, pensando, hasta que no aparezca alguien, yo no pongo nada. En Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está, no está, en todo caso la podemos tomar como referente, y es una de las, creo que es la primera ley que va a hablar del acceso a la información. Habla de la accesibilidad por medios alternativos de comunicación. Aparece el subtitulado oculto, la lengua de señas y la audiodescripción para la recepción por parte de personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que pueden tener dificultad para acceder a los contenidos. Acá entra lo que sería la lengua simplificada. Vamos por partes. Subtitulado oculto. En inglés la sigla es Closed Caption. Si alguien tiene un control de televisor y demás, tienen la sigla Closed Caption, incluso están los menús de los televisores modernos, digitalizados y demás, donde uno puede elegir qué función. Incluso esto después también lo vamos a ver en las redes sociales. Yo tengo la opción por ahí en algunos videos de YouTube acceder a un Closed Caption. El closed caption puede ser mecánico, puede aparecer por un sistema mecánico de traducción mecánica, o alguien se tomó el trabajo de hacer realmente una traducción correcta, adecuada y eficaz. ¿Qué es el subtitulado oculto? A diferencia del subtitulado que cuando vemos, por ejemplo, en Argentina, existe, a diferencia de por ahí otros países, si pienso en Francia, las películas dobladas y por otro lado también las películas subtituladas.
En el subtitulado aparece incrustado, es el mismo subtitulado para todos. Cuando vamos a ver una película, no sé, alemana, está subtitulado en castellano. Eso es subtitulado. O si quieren, tengo un problema de comprensión. La traducción normal para cualquier persona. Bien, el subtitulado oculto es algo más que eso. Primero, el subtitulado oculto uno lo elige. Si yo lo necesito, lo activo. No necesariamente aparece, hay que activarlo. Hay que activarlo. Yo lo ofrezco en un producto y la persona que necesita utilizarlo lo activa. Por eso se habla de un dispositivo adicional. Es una adición de cuadros de textos que están localizados en la pantalla, que pueden ser, que van subiendo, pueden ser fijos. Muchas veces los que tienen por ahí en televisión, y después se habla con las cantidades de horas que hay de subtitulado, de closed caption y demás. Algunos programas tienen, vamos a ver cuáles, en general son lo que se llaman los de información, los que están en el prime time, en el momento, en el horario especial, donde aparecen, donde es necesario que todo el mundo se entere de todo lo que pasa al mismo tiempo. Entonces, en el closed caption también se reproducen visualmente los sonidos, o sea, se interpretan los sonidos, se explican, puerta, golpea, demás. Los efectos sonores, aparece el símbolo de música, si hay música, aparecen los guiones de enunciación, aparecen si una persona está pensando y está hablando en voz en off, aparece en la tipografía una bastardilla, etcétera, etcétera. Y son adicionales entonces al mensaje hablado que acompañan las imágenes. Esto sería la definición del subtitulado. ¿Qué sería por otra parte la audiodescripción? La audiodescripción está destinada a personas con discapacidad visual y también es un programa adicional, una programación auditiva secundaria. Si alguien después quiere ir a buscar, está en lo que se llama el canal SAP, que es el segundo canal, donde se narran sucesos y escenarios que no son reflejados en el diálogo de la escena. Y se pueden audiodescribir, y acá aparece un nuevo término, una nueva acción que va a necesitar de nuevos actores, que después vamos a ver, nuevos actores que son los audiodescriptores, que obviamente van a tener que tener nuevas competencias para ser competentes, y estos audiodescriptores que van a audiodescribir van a ser películas, series, documentales educativos, ficción, unitarios, tiras, pueden estar en medios audiovisuales y también en obras de teatro y audioguías para visitas culturales. Esto también es un campo muy interesante para los traductores e intérpretes. Tenemos otros lugares donde poder ejercer, donde poder ofrecer nuestros servicios una vez capacitados para eso. Existe también lo que se llama la audiodescripción para personas con discapacidad intelectual. Nuevamente, hay otro canal secundario, otro SAP, que tiene un contenido transmitido en lenguaje simplificado. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente hay una estructura gramatical básica, no extensa y sin términos técnicos. Seguramente van a preguntar, pero todo esto está en progreso, se está haciendo, está en construcción. Por ahí es más fácil porque ya está libros en lectura, en lengua fácil, pero esto de los medios todavía están pensando y se están chequeando y se están validando con los grupos que van a utilizar este tipo de servicio. Les pongo acá en pantalla distintas ofertas de subtitulado, distintas ofertas de cómo incrustar, porque de hecho al intérprete se incrusta, como se incrusta el subtitulado, más grande, más chico, media pantalla, grande pantalla. Si bien existen algunas, no algunas reglas, pero sí algunos lineamientos, como verán, realmente cada uno hace lo que quiere, lo que puede, y a veces tenemos casos donde tenemos un cuadradito muy chiquitito, no se ve, y encima el cuadradito es tapado por el zócalo, y bueno, y hay que arreglarse para poder franquear todas esas carreras de la comunicación y con tantas barreras. Fíjense que lo más interesante también está, o la pantalla dividida, o directamente la silueta. Eso habría que verlo. En general son ejemplos de Italia y ejemplos de España. Y otro ejemplo es el de Argentina, que está ahí, y donde me permití ponerme
cuando hacíamos el trabajo, y tengo que contar también que realmente había que pelearse por esta historia del cuadradito, porque el cuadradito era, bueno, lo ponemos, no lo ponemos, lo ponemos en último momento, lo ponemos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. No, hay reglas, porque realmente hay que buscar algo que sea accesible, que tenga un diseño universal, que no moleste a los demás, pero que realmente sea efectivo, porque si no, por poner algo, porque sí, realmente es bastante absurdo. No solo en la televisión, canal abierto, cable, sino también en las redes. Estos son ejemplos de redes, donde aparece también el recuadro en este caso, o no pude ponerlo, no puse imágenes en movimiento, también la parte de subtitulados o textos. Pero imagínense también, con tantos textos, uno podría empezar a mirar, bueno, empezar a evaluar, no hay un poquito de contaminación visual acá, sí, no, etcétera. Habría que ver. Instagram, YouTube, también lo tienen. Acá tienen ejemplos de algo que los invito a consultar a los colegas de otro país, en una universidad argentina, la Universidad Nacional de Entre Ríos, está haciendo una capacitación para personas sordas. Entonces hay toda una plataforma donde los mensajes son todos en lengua de señas. No son escritos, sino que son en lengua de señas y uno directamente accede a eso. Tienen otro ejemplo en Instagram de una intérprete inglesa que está traduciendo ahí en simultáneo con lo que aparece ahí, el famoso closed caption. Esto que va apareciendo es lo que va desfilando, a diferencia de lo que podría ser un subtitulado oculto o directamente un subtitulado. Esto es lo que hay, esta es la oferta del mercado. Estas son cosas reales. Y si ya empezamos, y va a funcionar como pequeño test de atención, fíjense cómo está ofrecida también la formación. Subtitulado, cine, videos y deficientes auditivos. No sé, yo no entiendo esto. Tendríamos que verlo. Por ahí lo tradujeron directamente del inglés, que sí, es discapacitados auditivos, pero la traducción correcta sería otra, me parece. Lo mismo para el caso de audiodescripción para invidentes. En fin, podemos verlo, demás, podemos avisar a la gente. Evidentemente me parece que hay un poquito de falta de información, de decir, bueno, cuáles son los términos que correctamente se tendrían que usar. Y aparece esto también como una titulación o subtitulación o posgrado, donde ponemos esto, acá tiene la parte que me interesa, donde ponemos esto no solo en el trabajo de los que ya están recibidos, sino de los que están formándose. Lo ponemos en la carrera, lo ponemos después, lo ponemos por un posgrado. Cuando lleguemos, si viene el posgrado, las técnicas que se van a usar ya están, porque van tan rápido las técnicas, van muchísimo más rápido que las actitudes. Por ahí el término de deficiente auditivo permanecerá, pero van a usar otro programa para poder hacer los titulados. Por ahí va la técnica mucho más rápido que las actitudes. Cine con audiodescripción. Esta también es una oferta. Esto pasa en Buenos Aires, seguramente pasa en otros países. Incluso busqué, pero no lo encontré, en el Teatro Nacional de Uruguay, el Solís, tiene funciones con audiodescripción para personas ciegas. Hay temas de cine con audiodescripción, por ejemplo acá, tienen funciones con subtítulos para sordos e hipoacúsicos. Después tienen funciones con subtítulos, y mi dibujito está tachando, lo corro. Audiodescripción, subtítulos, audiodescripción para sordos, hipoacúsicos y ciegos. Este es un trabajo que se ha hecho, que son las nuevas camadas de formadores y formados que se están haciendo esto, cuando realmente lo que interesa es esto, creando más oportunidades de inclusión, cine para todos. Otro tema que es muy, muy, muy interesante es esto del código QR. A partir del código QR yo puedo leer después un texto, puedo ver un video, etc. Todo esto son las nuevas posibilidades y particularmente que se hacen para textos que ya fueron preparados. O sea, yo puedo pensar en una traducción, puedo también pensar en un QR para una traducción. ¿Por qué no? Luego, sigamos. Entonces, todo esto, y vamos terminando,
evidentemente les dije que era una época que cambiaba, no traducimos más, hay traductólogos y gente que se dedica a la traductología que dice que la traducción cambia con la época, o totalmente, porque es una actividad humana, y los humanos no hacemos lo mismo ahora que hacíamos hace 100 años, y vamos a hacer, esperemos, algo mejor dentro de 50 años. Hay nuevos modos de traducir y hay nuevas competencias. O sea, evidentemente no podemos hacer esto nuevo con lo que tenemos. Va a haber que aprender nuevas competencias como profesionales. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué queremos ser? ¿O qué podemos ser también? ¿No? Porque esta es la apertura del mercado. Es la apertura no solo del mercado, sino también de cabeza, decir, bueno, hago esto, hago lo otro, me cansé de traducir. Yo realmente, y esto es verdad, yo, Rosana, me cansé por ahí de ser intérprete de lengua de señas, pero me está apasionando esto de la audiodescripción, me está apasionando lo de los subtitulados. Puedo orientarme para otro tipo de competencias, y por supuesto, como toda competencia, se suma a las anteriores y va creciendo en el fortalecimiento profesional. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y lo hablo en plural porque necesitamos todos. Necesitamos buenos subtituladores, audiodescriptores para medios audiovisuales, audiodescriptores museísticos para todo lo que es museos, adaptadores de materiales y documentos a lectura fácil, traductores en lengua simplificada. Y por supuesto, esto se va a hacer con equipos interdisciplinarios y sinergia, con ONG, con las organizaciones de estas personas que están existencialmente con estos temas cotidianos, y son los que realmente saben qué es lo que necesitan, qué es lo que viene después. Por lo tanto, todo equipo de trabajo va a tener que incluir, sí o sí, si quiere ser efectivo, si quiere ser realmente, si quieren que su trabajo sea validado y no sea un trabajo de laboratorio que nos sirve, que por ahí está muy lindo, pero después lo ponemos en el campo y no pasa nada. Se necesitan equipos que incluyan a personas con discapacidad, como expertos, como consultores, como docentes, como investigadores, porque todo esto hay que hacerlo y hay que investigar, ¿eh? No podemos separar la acción de la investigación. ¿Y quién mejor para dar una opinión de usuario real? Entonces, por otro lado, también agrego a esto la sinergia entre organizaciones profesionales de traductores e intérpretes de lenguas extranjeras e intérpretes de lengua de señas, ¿eh? Porque si bien hacemos lo mismo, hay veces que las actitudes son distintas, nos enfrentamos a problemas distintos, después por ahí, tanto un traductor, intérprete de lengua extranjera, puede hacer un subtitulado como su colega intérprete de lengua de señas, por lo tanto hay muchos puntos en común, lo que se llaman pasarelas, yo voy para allá, vos venís para acá, y se intercambian saberes y quehaceres absolutamente necesarios. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos capacitación permanente, algo que ofrecemos dentro de la ATI, que cualquier organización profesional tiene que hacer. Capacitación permanente para los profesionales de la traducción, presenciales y a distancia. También necesitamos la incorporación de esta temática a las formaciones terciarias, universitarias y no universitarias, en Argentina, no sé, en otros países. Los intérpretes se forman no solo en universidades, sino también, hay una posibilidad, en institutos de formación terciaria no universitaria. Y a mí también se me ocurrió, pues yo soy muy imaginativa, ¿por qué no la lengua de señas como una lengua C? Tenemos lengua A, lengua B, lengua C en la formación de traductores e intérpretes de lenguas extranjeras. Por ahí la pueden tener como una lengua pasiva, no necesariamente activa, porque realmente ser intérprete de una lengua A o B lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, pero también sabemos que podemos manejarnos con una lengua C en otras situaciones particulares de traducción. Por ahí no en una interpretación simultánea, por ahí sí en una traducción consecutiva, por ahí sí en otros tipos de trabajo que no requieran tantas cosas. Por supuesto que necesitamos también organización de equipos de investigación, que se investiguen esto, que se investiguen, no solamente hacer, hay que investigar, y que todo eso que se investiga se publique y circule. Necesitamos que los materiales circulen. ¿Ustedes cómo lo resolvieron? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué pudieron hacer? ¿Con qué contaban? ¿Con qué no contaban? ¿Cómo lo pudieron solucionar? Por supuesto también que si hablamos de lengua fácil, si necesitamos de
lenguaje simplificado, necesitamos lengua de señas, etcétera, etcétera. Necesitamos investigaciones en terminología, lengua de señas, terminología en español, terminología también para poder adaptar a lenguaje simplificado, como se denomina, y por supuesto que la agenda está abierta, no pretenderán que les dé todas las soluciones en una hora. Luego, algo interesante, Federación Internacional de Traductores, esta es, la FIT, fue creada en 1953, bastante reciente, pero si les interesa, vayan y busquen cómo se crea, cómo empieza a surgir y demás. La FIT se crea en 1953. Por otro lado, la WASLI, que es la Asociación de Lengua de Señas, Intérpretes de Lengua de Señas, se crea en el 2005. Y recién en esta época, y recién ahora, la FIT y la WASLI se miran mutuamente. Dicen, ay, ¿por qué no trabajamos juntos? A ver, ¿ustedes qué hacen? Ustedes tienen un montón de conocimiento de traducción. En la lengua de señas, ya en el 53 estaba considerada una lengua. Ahora, 2005, sí. Lengua de señas es una lengua. En el 1953 ni siquiera se hablaba de lengua de señas, era como antes, lengua de las manos, lenguaje, etcétera, etcétera. Los estudios de lengua de señas son de la década del 60, recién ahí, así que en el 53 este encuentro era imposible. Ahora sí, ya existe, ya están trabajando en la Conferencia Internacional de la FIT en Australia, por primera vez, que creo que fue hace 2 años, después me lo van a recordar. Por primera vez, que es cuando se firma el convenio de trabajo y demás entre las dos organizaciones, un convenio de cooperación, había intérpretes de lengua de señas. Recién ahora, en ese momento había intérpretes de lengua de señas porque había intérpretes de lengua de señas australiana, intérpretes de lengua de señas americana, intérpretes de lengua de señas francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante, y esto es bastante reciente, lo encontré y me pareció muy interesante y en conjunción con lo que empezamos a hacer en la ATI. La Federación Mundial de Sordos, que es también una entidad de los años, si no me equivoco, 50 y pico, no mucho más, paralelamente por ahí a la FIT, la Federación Mundial de Sordos. La Argentina está afiliada a través de su confederación, o sea, van subiendo asociaciones en la base, después van subiendo confederaciones o federaciones, y esas asociaciones se afilian a las confederaciones o federaciones, y después una federación por país, una confederación por país, es representada en esta Federación Mundial de Sordos, que es WFD, o en la sigla en francés, las lenguas oficiales las lenguas escritas oficiales de la Federación Mundial de Sordos son inglés y francés. Hace muy recientemente un acuerdo con lo que sería la Federación Internacional de Hipoacúsicos. Cuando nosotros decimos en este campo los hipoacúsicos, son aquellas personas que no utilizan la lengua de señas. Son las personas, por ejemplo, los adultos mayores que se quedaron sordos, que perdieron audición, que tienen baja audición, pero no por eso son hablantes o señantes y se sienten reconocidos de una comunidad sorda. Pero obviamente tienen sus necesidades, que son estas. Reconocimiento de la palabra en los teléfonos, en los servicios de los teléfonos, y los servicios de subtitulados. Esto realmente es algo muy reciente y encadena, y acá sacamos bandera, con las actividades de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad, que es la vinculación con instituciones de formación profesional, traductores e intérpretes, para que ya también en la formación vayan viendo estos temas y estas particularidades y estas posibilidades también de nuevas competencias e incluso de salidas profesionales. La ATI recientemente, este año, incorporó consultores expertos externos. Nosotros lo llamamos CEE porque nos gustan las siglas. Son personas con discapacidad realmente líderes en la temática, en discapacidad visual, en discapacidad auditiva, en lengua de señas, en subtitulados, que como usuarios nos sirven de consultores para decir, a ver, vamos bien, vamos mal, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? Y además porque realmente hay una frase que ya la agrego, no sé si viene después, todos los grupos
de personas con discapacidad o los grupos vulnerables quieren ser incluidos. O sea, es, bueno, ¿van a trabajar para nosotros? Muy bien, pero nosotros también queremos trabajar para nosotros. O sea, todos estamos en la misma. Volviendo a la ATI, estamos en vinculación con asociaciones civiles, más que nada, vinculaciones civiles como Lengua Franca, yo después voy a pasar la lista y después va a quedar a disposición, Lengua Franca, Tiflonexos, Creando Nexos, Canales y Agenda Abierta, porque seguimos buscando trabajar con otros, porque también necesitamos de los otros. Nosotros sabemos también, la ATI fue una asociación profesional creada en los años 80, que tiene una expertise, un conocimiento que realmente podemos brindar y que nos interesa brindar. Nos interesa también seguir creciendo, pero seguir creciendo juntos. Una vinculación también con agrupaciones, no necesariamente asociaciones, como esta, que se llama Juntos por los Subtítulos, y por supuesto la agenda está abierta. Para ir terminando, encontré una imagen, no sé si la ven, de una ilustradora argentina muy vinculada con las personas con síndrome de Down. Entonces ella presenta esto que es integrar, no es que uno se amolda al grupo, sino que es un grupo que amplía sus límites. Y esto nos lleva a integración o inclusión. En general, lo que se usa es incluir, porque incluir es una acción voluntaria, para que las personas no estén divididas, sino que todos podamos comunicarnos, desarrollarnos como personas, ser felices, ser lo que querramos ser y más, y lo que podamos y nos dejen, sin que esas diferencias funcionales sean un factor delimitante. Por eso, y esto va a ir terminando, y ya termino, las diferencias de entre exclusión, segregación, integración e inclusión. Realmente la imagen es muy clara, no tengo más nada que agregar. La pregunta es, ¿dónde están los otros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde podemos estar nosotros? Bien, algunos datos, estos lo van a tener a disposición, algunas direcciones, pongo 2 diplomaturas en Argentina, muy recientes, para que las tengan también a mano, para que sigan buscando después de esta charla, y por supuesto, no hay más que decirles gracias, gracias en lengua de señas, gracias, y estos son nuestros datos para la página de la ATI, www.ati.org, y nuestra comisión, que tiene esa dirección de correo para lo que les guste mandar. Muchas gracias a todos, espero que haya sido interesante la charla, que más que nada les deje ideas picando para seguir buscando, porque esto no se acaba acá. Ro, muchísimas gracias. Qué puntualidad, por favor. Cuando habíamos hablado un poco de los horarios, dijimos, bueno, más o menos hasta 1:15, pero hiper puntual. Siempre desde charlas agradecemos eso. Tengo un relojito. Ay, qué genio, mirá. Bueno, gracias, Ro. Yo me hice, a medida que iba avanzando en la charla, me hice algunas notitas para no olvidarme de nada. Igual estamos acá con Pat, que me va mandando los mensajitos. Antes que nada, algo que habíamos estado hablando entre nosotros y no dijimos al principio, que es súper importante. Tenemos participantes de un montón de los 47 asistentes de Argentina y 36 de otros países, entre los que están Alemania, bueno, Argentina, obvio, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, y tenemos un montón de regiones, bueno, de Argentina, de un montón de provincias. Nombro de las regiones de otros países, sí, que siempre nombramos a la región argentina, de Santiago, de Bogotá, de Bucaramanga, Medellín, Quito, Ciudad de Guatemala, Panamá, Chitré, Lima, Maldonado, Montevideo, Panamá, creo que ya dije, Punta del Este, Caracas, un montón de lugares, así que bueno, les agradecemos a todos los que están viendo en vivo y en directo, y también a quienes, bueno, lo van a ver por grabación, ¿sí? Otro dato importante que quería comentar, sobre algo que habíamos mencionado al principio, por las dudas les recuerdo, tenemos, bueno, a través de ATI ofrecemos estas capacitaciones en forma virtual y presencial. La mayoría de ellas son virtuales, es decir, a distancia, o sea que las pueden hacer desde cualquier lado.
acaba de empezar un curso presencial de subtitulado, y después tenemos un curso de audiodescripción y un curso de interpretación en lengua de señas argentina-español, que son a distancia. Así que, bueno, cualquier información que precisen, ya saben, cursos@ati.org.ar. También recuerden que Rosana recién nos dio una lista de instituciones vinculadas con las que se está buscando hacer, bueno, un trabajo un poco más cercano y más intenso. Quienes quieran la información sobre esas instituciones, o incluso si quieren aportar información sobre instituciones, tienen en pantalla los medios para comunicarse. Está bien. Yo quería ver si tienen algunas consultas. Estuvimos viendo el chat durante la presentación. Aprovechen estos minutos para hacer algunas consultas. Susana pregunta si también les podemos facilitar la presentación de PowerPoint. Pregunta para Rosana, sí. Después podés mandar el PowerPoint. Charlas decide. Sí, totalmente. Si vos estás de acuerdo, lo mandamos. Así que, sí, no hay está problema. buenísimo. Pero a condición de, como yo digo, agenda abierta, lista abierta, o sea, colaboren. Totalmente. Colaboración. Sí, totalmente. Algo que siempre tratamos de fomentar también, que sea ida y vuelta, ¿no? Que no quede solamente en una presentación, que si bien fue muy importante y muy completa, siempre tiene la posibilidad de recibir aportes, ¿sí? Total. Además, porque es muy interesante, si me lo permitís, Martín, la situación de América Latina. O sea, si esto lo hiciéramos, qué sé yo, con países nórdicos, bueno, sí, ellos ya tienen diseño universal, ya tienen todo, no compartimos cotidianidad histórica, si querés. Entonces nos interesa ver cómo podemos ir mejorando con lo que tenemos y lo que aspiramos tener. Sí, totalmente. No sé. Totalmente, y siempre esto, ya que estamos abiertos a, bueno, en un sentido amplio a la región, no solo a la región, sino también tenemos una participante de Europa que está en este momento en Alemania, así que tenemos, bueno, posibilidad de intercambio con un montón de lugares y de organizaciones. Yo tenía una consulta para hacerte, en realidad varias, pero bueno, voy a tratar de ser breve. ¿Tenés vos información sobre dispositivos móviles accesibles para personas con discapacidad visual? O sea, esto ya una pregunta bastante específica. O sea, un teléfono que tenga accesibilidad para personas que tengan problemas de visión, básicamente. Sí, yo creo que sí, de hecho están los prototipos, y todo lo que es tecnología ahí sí que están en investigación y practicando y buscando y haciendo hallazgos y experimentos. Lo que sería interesante es directamente contactarte, porque yo no tengo toda la información, pero sí, por ejemplo, en Tiflonexos, Biblioteca Argentina de Ciegos, o tienen que tener material para poder informar a la persona que sea. Por supuesto que la asociación o la agrupación que trabaja con ese tipo de trabajo es la que va a tener la mayor información. Ajá, ok. Mira, justo Diana Poti, colega de Argentina, también hace audiovisual. Los iPhones son los más accesibles, según tengo entendido, por eso todas las personas sigas comprando esa marca. Ahí está. Bueno, gracias por el dato también. Bueno, ojalá que también, digamos, esto se extienda a las tecnologías también, otras tecnologías, otras marcas también que sean de uso masivo, porque así, bueno, también, claro, sí, también por una cuestión de costos, ¿no? Exacto, pero lo que sería interesante es también ver, porque no sé si Dayana puede decir, porque por ahí las personas, porque no es un lujo, o sea, ahí es una necesidad, si eso también está cubierto de la misma forma que una persona puede acceder a una operación o algo así, si puede acceder a un iPhone por una necesidad concreta de comunicación, o sea que no es lo mismo un teléfono cualquiera que un iPhone para una persona con una cierta discapacidad visual. Eso yo no te lo podría responder, pero lo tendría que pensar, porque realmente alguien tendría que hacerse cargo de eso. No, bueno, sí, marca la diferencia entre estar comunicado a medias o un poco más plenamente, ¿cierto? Así que, totalmente. Sí. Bueno, gracias a ambas por la información. Después, María Eugenia Rodino dice, desde Uruguay me comprometo a aportar en el intercambio y la investigación en la temática.
Y después, bueno, muchas gracias a María Eugenia. Después María Teresa Taylor, lo puso igual en el chat general, dice muchas gracias por todo. Como resultado del congreso que se realizó recientemente en Panamá, un grupo pequeño de colegas tuvimos la iniciativa de unificar el vocabulario del lenguaje inclusivo, no solo para personas con discapacidad, sino también desde el punto de vista de género, grupos marginados, indígenas y demás, a nivel de Latinoamérica. Aún estamos trabajando en eso, pero bueno, solo quería decir que esta charla me ha parecido súper utilísima. Muchas gracias, y de nuevo, mil disculpas por la falta de acentos, no, eso no hace falta ni aclararlo. El mensaje es más importante, así que, pero bueno, muy interesante y muy fuerte la iniciativa, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Yo no toqué el tema de lenguaje inclusivo, pero seguramente es un gran tema que se está viendo y se está viendo también en las comunidades, por ejemplo en la comunidad sorda, cómo traducir, si traduzco al lenguaje inclusivo o no, al español, y también ver si aparecen señas del lenguaje inclusivo. O sea, la lengua es un organismo vivo, así que no, el capítulo no está cerrado. Totalmente, además es un tema muy actual y que todavía está en pleno desarrollo, pero bueno, también nosotros desde la ATI es uno de los temas de conversación, así que siempre también estamos abiertos al intercambio. De paso también establecemos más vínculos con la región, lo cual es súper importante. Así que también estamos, María Teresa y todos los colegas, ¿sí? Estamos abiertos a seguir hablando del tema, como para ver, siempre se puede hablar de hacer algún esfuerzo colaborativo que seguro va a ampliar mucho la perspectiva. Ah, bueno, mira, dice María Teresa, sí. Me parece interesante también ofrecerles un espacio en nuestro boletín, en el boletín Calidoscopio, para que puedan hacer como una reseña de este trabajo que están haciendo. Sí, totalmente, totalmente. El Calidoscopio, bueno, es una publicación periódica de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, así que cualquier duda tienen los medios de comunicación, no solo de TABAC, sino también de Charlas, que es el equipo que está organizando esta presentación. Es charlas@ati.org.ar, y agrega María Teresa: somos colegas de Panamá, México y Perú, pero queremos unificar el vocabulario a nivel de toda América. Bueno, desde Argentina ya manifestamos nuestro interés, y ojalá que también que los colegas que estén en otras regiones también les interese sumarse. Dice Diana Poti: Pablo Lecuona nos contó en la especialización, la de traducción audiovisual de mi traductorado, Spangenberg, que antes todos los dispositivos lectores de pantalla eran muy caros. O sea, compraban, por ejemplo, una computadora y aparte el dispositivo lector de pantalla. Al querer proveer servicios al Estado, en Estados Unidos, Apple tuvo que cumplir con varias normativas para ser accesible. Si bien sus productos son caros, el precio lo pagan todos. No es que las personas ciegas tienen que pagar más para que incluya el lector de pantalla, así que eso les parecía bueno. Claro. Bueno, eso tiene que ver con el diseño universal. Sí, totalmente. Eso es diseño universal. Totalmente, ojalá también que se extienda, ¿no? Yo, por ejemplo, soy usuario de Android, ojalá que también pronto lo tengamos en otras plataformas. Pero bueno, gracias también, Diana, por la info, y voy resumiendo, que todavía nos quedan algunas cositas. Viviana Burat dice: muy interesante como siempre. Rosana Famularo, cariños desde Mendoza. María Teresa dice: gracias. Sí, escribí por favor a la dirección de Tabac que figura en pantalla. Ivana nos comenta, sí, algo que estamos empezando a promocionar en estos días. Ivana, tanto Ivana como Anabela Tonón, Ivana Chimento, Anabela Tonón, que están presentes acá, y bueno, Rosana, son miembros de la Comisión de Tabac, y estamos organizando una jornada de traducción audiovisual y accesibilidad para fines de junio. Esta jornada va a ser virtual, es decir, que la pueden hacer desde cualquier lado donde se encuentren que tengan conexión a Internet. Gracias, Ivana, por el recordatorio. Bueno, y esa va a ser específica, con distintos puntos, muy interesante y mucho más específica que esta general que presenta el tema.
Sí, sí, totalmente. Así que bueno, dentro de poco estamos lanzando la difusión, así que manténganse atentos, que les vamos a pasar más información pronto. Bueno, quedan muchas cosas, ojalá que esto sea solamente el principio de un intercambio y de un debate bueno, que vaya creciendo y que ayude a fomentar el desarrollo de la accesibilidad y de lo que mostraba Rosana en su imagen, en una de las últimas imágenes, tratando de ponernos bien en el gráfico donde están todos incluidos en el mismo grupo y no cada uno por su lado, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos de nuevo por participar. Gracias en nombre de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, del equipo de charlas que probablemente se habrán conectado con ustedes, Pat Clivio, Santiago de Miguel, Camila Carnevale, quien les habla, Martín Chamorro, la ATI, bueno, nuestra presidenta Marita Propato que está presente, le pregunté si quería hablar y no me pude terminar de comunicar con ella, pero ahora le quería ceder la palabra a Dagmar Ford, que también está presente en representación de FIT Latam. Ella es la presidenta, no solo la presidenta del comité ejecutivo de FIT Latam, sino también la webmaster, y es además vocal del consejo directivo de CONALTI de Venezuela. Bueno, Dagmar, cuando quieras encender nomás el micrófono y te dejo hablar, ¿sí? Saludos, gracias. Hola, gracias. Aclaro que no soy la presidenta es Alejandra Jorge, yo soy la vicepresidenta. Ay, leí mal, perdón. Sí, vicepresidenta. Sí. Bueno, muchas gracias a Rosana. Muy interesante la disertación, particularmente aprendí muchísimo sobre la terminología que debemos utilizar, porque personalmente sé que lo estaba usando mal, ahora ya aprendí a cómo utilizar esos términos para precisamente aprender a incluir y a darle acceso e integración a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. No sé si lo estoy diciendo bien, tengo que repasarlo luego bien los términos. Y bueno, gracias al equipo de ATI, como siempre, excelentes en la organización, y gracias a todos los participantes también que siempre nos siguen y participan en las actividades de FIT Latam. Les pido que nos sigan y estén atentos a los anuncios que vamos a hacer, porque vienen nuevos seminarios web que van a organizar las distintas asociaciones afiliadas. Y ahora, este año, es posible que se unan los demás centros regionales de Norteamérica, Europa, Asia, y entonces vamos a tener como, digamos, una mayor oferta de talleres, incluso de idiomas, porque vamos a poder presenciar y participar en distintas actividades que organicen esos centros regionales. Entonces les pido que sigan atentos a nuestros anuncios por las redes sociales, tanto de las asociaciones miembros como de FIT Latam. Eso era todo, muchas gracias, y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, Dagmar, muchas gracias. También, bueno, estamos recibiendo en el chat muchos saludos de colegas que participaron y están agradeciendo a Rosana por su presentación. Bueno, ojalá que este sea que este sea solo el principio de este intercambio. Nos dice Marita me llega por privado, por las dudas. Dice Marita Propato, la presidenta de la ATI, que también está presente. Gracias y saludos a todos por sumarse. Yo quería también agradecer un poquito a Ceci Favaro, que también se presentó, que es colaboradora de la ATI. Bueno, y a todos, ¿sí? A todos por tomarse un rato del sábado, especialmente a Rosana, en un día que, bueno, capaz otros están descansando, qué sé yo, bueno, nosotros estamos reunidos acá, pero la verdad, un muy lindo encuentro. Rosana, ¿vos querías agregar alguna cosa más? Te dejo que cierres vos, yo ya no digo más nada. Bueno, yo agradezco a todos, y bueno, y sigamos construyendo accesibilidad, apuntando a este diseño universal que realmente es. Buenísimo, muchas gracias, saludos para todos y seguimos en contacto.